cumplir con la normatividad electoral, el 16 de marzo de 2012 los partidos políticos y coaliciones presentaron 4.218 informes relacionados con los ingresos y gastos realizados en sus precampañas. A partir de estos resultados, podemos afirmar que ningún partido político, subrayo, ningún partido político o coalición rebasó los topes de gastos de precampaña, ni se detectaron aportaciones o donativos realizados por entes prohibidos. La auditoría realizada por la Unidad de Fiscalización permite sostener que en la búsqueda de las candidaturas al interior de cada partido político únicamente se utilizaron recursos permitidos por la ley. Con base en estos documentos podemos decir a la sociedad mexicana que durante las precampañas todos los partidos políticos y coaliciones invirtieron recursos legítimos y dentro de los topes establecidos. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Escuchamos un fragmento de lo mucho que se dijo el día de hoy en el Instituto Federal Electoral. Y bueno, pues es un ángulo de información. Hay otros de enorme importancia que tienen que ver con la fiscalización y con un conjunto de cosas de las que hablaremos con nuestro invitado, a quien le agradezco que esté aquí para hacerlo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alfredo Figueroa. Buenas noches, Carmen. Gracias por estar aquí, al consejero electoral del IFE. Y bueno, pues hay que decir, Alfredo, que estamos en la cuenta regresiva, digámoslo así, rumbo a la calificación presidencial. Estamos, por un lado, con el trabajo del IFE respecto a la fiscalización y un conjunto de cosas. Por otro lado, con la mirada puesta en el tribunal. Y bueno, te lo pregunto de esta manera. ¿Qué hubo hoy y qué es lo relevante desde tu punto de vista en el IFE? Bueno, hoy en relación a esta materia, en relación a la materia propiamente de fiscalización, se presentó el informe que tiene que ver, desde luego, con lo que ha planteado Leonardo Valdés, que es los informes de precampaña. Como sabemos, en muchas de las ocasiones no hubo precampañas propiamente porque hubo candidaturas únicas en buena parte de los partidos políticos y por lo tanto los informes, muchos de ellos, fueron presentados en ceros. Es un asunto que la ley prevé. De las cosas más fáciles para resolver. Digamos, de las cosas que en relación a lo que ocurrió fueron... y en relación a la expectativa que hay de las resoluciones. Razonablemente sencillas. El otro tema, me parece que uno de enorme importancia pública y relevancia, es el que el IFE presenta un informe de aquello que le es posible informar en relación a las quejas, a 7 asuntos que agrupan a cerca de 30 y tantas quejas vinculadas a lo que tiene que ver con la calificación de la elección presidencial, Carmen. Entonces, hoy la unidad nos ha puesto de manifiesto el conjunto de diligencias, de líneas de investigación, y nos ha revelado algunos aspectos que eran desconocidos, digamos, en el espacio público, pero también para la propia mesa del Consejo General, sobre el número de personas morales implicadas, personas físicas, las vistas que ha hecho a las distintas autoridades, y también nos ha dado muestra de la cantidad, digamos, de actividades que ha tenido en relación a las diversas investigaciones de los casos Soriana, Monex, Honestidad Valiente, etcétera, en sus distintas versiones. Nos ha informado también algo que es muy relevante, considero yo, que es el hecho de que el Tribunal Electoral ha tenido, con la entrega que se hizo el viernes de la semana pasada, ya 3 entregas de un conjunto de investigaciones, y de toda la información de que disponemos en el Instituto Federal Electoral, sin reserva. Es decir, el tribunal, quien tiene la obligación de calificar la elección y además de resolver el juicio de inconformidad que se ha promovido en torno a la elección presidencial, tiene en su poder en este momento toda la información por parte del instituto para la tarea que constitucionalmente le corresponde. Que, como dices, no conocen los consejeros ni la opinión pública, sino es el órgano conocido como Unidad de Fiscalización la que tiene esa materia y los hallazgos que han podido tener, y el propio tribunal. De lo que entonces sí se supo y de lo que hoy expuso la Unidad de Fiscalización, ¿qué nos puedes decir? Porque dices el número de diligencias, un conjunto de datos. ¿Qué es lo más relevante? Porque aquí, al final de cuentas, sirve en algo,
pero ciertamente no es suficiente para la necesidad de información que se requiere en el debate público del asunto, pero sirve de algo saber cuántas diligencias, dice, son 7 asuntos que están, clasificando más de 30 quejas. De lo que hoy se expuso, ¿qué nos dirías? Bueno, sabemos hoy, digamos, en alguno de los casos que y han sido... saber el número de diligencias nos puede hacer imaginar algo. Nos va indicando que la unidad de fiscalización ha venido realizando su trabajo, digamos, que frente a este planteamiento del IFE no está trabajando, no está haciendo todas las investigaciones que están en su posibilidad de hacer. Lo que se advierte es que eso pues no se acredita porque hay un conjunto de miles de diligencias en los expedientes de los que estamos hablando, más de 2,000, que son los casos particulares de... ¿En qué casos hay más diligencias, para hablar de números? En el caso que hemos llamado de Monex 2, es decir, del que tiene que ver con la acumulación de 2 denuncias, una presentada previo al proceso electoral, una presentada con posterioridad a se advierten, hablando de los casos de Monex, el mayor número de diligencias, y también nos revela... ¿El caso de las empresas Inicio y EFRA? El caso, ese está vinculado, tiene alguna vinculación con ese segundo caso. Monex, según se advierte, o al menos yo interpreto de la lectura del propio expediente. Es decir, se ha ido buscando conexión entre los casos que se han agrupado o hemos agrupado, tú particularmente en el espacio público, como el caso Monex 1, como el caso Monex 2, y toda esta información, digamos, está presente hoy en el seno del tribunal. Creo que se suscitó una discusión muy interesante hoy en la mesa del Consejo, porque, entre otras cosas, planteábamos una suerte de paradojas asociadas a lo siguiente. Es claro que a partir de la reforma del 2007, el tribunal, digamos, no se le dejó una facultad que tenía previamente, que tiene que ver con esta idea de la nulidad abstracta. Sin embargo, las resoluciones que el propio tribunal ha venido desarrollando permiten ciertamente, digamos, establecer si ha habido violaciones generales a los principios de competencia constitucionales de competencia política. Uno de esos principios, quizá el más importante de la reforma de 2007, es el principio de equidad, y tiene un conjunto de elementos para ser evaluado. ¿Cuáles son esos elementos de manera clara? Bueno, uno de ellos es el que tiene que ver con los recursos públicos y privados que obtienen los partidos políticos. Dicho esto, lo que debe quedar como un asunto asociado para el tribunal es con qué elementos en relación al tema de los recursos el tribunal habrá de evaluar si la equidad de la elección hubo una violación a ese principio o no se ha dado esa violación a ese principio. Esta paradoja del diseño de la ley y de la propia Constitución llevó ciertamente incluso ya a una discusión asociada en muchos casos a una posible reforma, Carmen, en torno a cómo hace un juzgador para resolver sobre un asunto del que todavía no hay conclusiones definitivas en relación al gasto que han tenido los partidos políticos, sin que ello prejuzgue si efectivamente, digamos, ha habido una violación o no. Bueno, eso para lo que viene, una reforma que resuelva esto que tenemos hoy aquí para hablar de las dificultades que estamos viendo, de empatar precisamente el ejercicio de fiscalización y de revisión de todos estos temas con el tema de la calificación electoral. Le llamas paradoja al diseño de la ley. El debate lo planteas tú, digamos, como un debate pertinente y ciertamente una provocación al tribunal. No propiamente, quizá, pero... No propiamente, pero discutir la paradoja del diseño de la ley y decir que es dable revisarlo en esta elección. A mí me parece que el tribunal tiene facultad. El tribunal tiene facultades. Déjame hacer una pausa, porque ese es un tema muy interesante. Después de la pausa regresamos.
Sí. Nosotros somos, bueno, regresamos a Alfredo Figueroa, maestro Alfredo Figueroa, con esta conversación. Retomo el hilo de esta parte de la charla donde tú estás planteando que hoy en la sesión del IFE, dentro de las cosas que se discutieron, se planteaste esta idea de lo que llamas paradoja del diseño de la ley y este desfase, digamos, del ejercicio de fiscalización, por un lado, y de entrega de cuentas de los partidos y la calificación electoral. Entonces, planteas o dices que es factible revisar y eventualmente le tocará al propio tribunal decidirlo si los plazos pueden ser modificados para encontrar el camino suficiente, de tener la información suficiente que permita calificar apropiadamente y resolver apropiadamente si las condiciones elementales de una elección se dieron. Yo pienso que ese es el interés público más relevante en la tarea que está desarrollando en este momento el tribunal. Es decir, lo que el IFE quiere hacer y está intentando hacer permanentemente es contribuir con la actividad que tiene aquella autoridad, con la potestad constitucional que tiene y dotarla en la medida de las posibilidades del Instituto Federal Electoral de elementos para que lleve a cabo su tarea. Quiero decir, además, de motu propio, Carmen, el IFE ha entregado toda esta información sin que haya habido incluso requerimientos del tribunal diciéndonos ¿Nunca les pidió nada? Que no nos han pedido hasta el momento, puede empezarlo a hacer, y entre otras cosas lo que es el planteamiento central en esta parte, más que digamos una cosa contraria, yo digo más bien es favorecedora del trabajo del tribunal, porque entiendo muy bien que quien va a juzgar la elección debe de tener los elementos suficientes para dar una respuesta, la que sea, Carmen, la que ese no es el problema, lo suficientemente, digamos, válida, bien argumentada, bien construida, para que tengamos la tranquilidad de que se respetó el principio de equidad en la contienda, que es por el que se hizo una reforma constitucional. Eso en lo que al modelo mismo corresponde y que, bueno, pues es, como dices, incluso posible una reforma si es que esto ocupa la atención de los partidos. Pero en este momento en particular tiene todavía más relevancia por los indicios y elementos que hay de información sobre situaciones muy delicadas, sobre presunciones de triangulación de dinero, dudas razonables sobre recursos de procedencia no determinada que habrían participado en las campañas políticas, investigaciones periodísticas que abonan precisamente en ese sentido, pero que no son contundentes porque no pueden serlo hasta que no haya más información al respecto, pero que conducen precisamente a preocupaciones serias de qué sucedió en estas campañas, si hubo o no elementos que distorsionaron, entre otras cosas, el principio de equidad y otras varias. De lo que hoy se dio a conocer, y por lo menos para tener una idea en términos de datos duros, ¿cuántas diligencias, qué elementos que están a la mesa nos permiten pensar que se puede estar acreditando o no, pero que se puede estar acreditando qué tipo de conductas y en qué tipo de situaciones con 30 y tantas quejas presentadas y con 7 renglones de clasificación? Mira, lo que yo advierto es que hay un asunto vinculado a lo que se ha llamado el caso Monex 1, que tiene como tal todavía información que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores no le ha dado al propio Instituto Federal Electoral, ¿no? El caso Aquino, en donde, claro, el monto que está implicado en la denuncia es el monto, digamos, más importante que está en cualquiera de las denuncias en este particular, y ahí lo que se advierte en el informe es que hay un grado de información que todavía no se tiene con puntualidad. Sabemos hoy, por ejemplo, que la cuenta de la que estamos hablando es una cuenta en donde la que está denunciada es una cuenta que concentra todas las actividades del que tiene uno de los elementos que en su opinión son relevantes para la calificación de una elección, tiene las potestades, las facultades para determinar primero que se lleven a cabo diligencias específicas o en casos muy puntuales solicitar directamente a las autoridades información y terminar por resolver, digamos, algunos de los aspectos que tiene constitucionalmente que resolver. El dilema es, en realidad, para el propio tribunal en la tarea tan compleja en función de todo lo que tiene que ver con la información de carácter financiero y un modelo que no se diseñó para resolverse
previo a la elección. Previo a la elección, pero a ver, sobre el tema en cuestión, con los datos disponibles, y tú sabes menos teóricamente que el tribunal, porque el tribunal ha recibido lo que tú no has recibido por el modelo de fiscalización. Es correcto. Pero de lo que nos estás diciendo y de lo que sí sabes como consejero electoral es que este caso Monex del empresario de origen mexicano estadounidense que tiene una empresa que se llama Frontera Television Network, que acusa de que hubo la emisión de documentos legales de su empresa por contratos de $56 millones y apunta a una cuenta de Monex. Tú dices que ese número de cuenta existe y que forma parte de una cuenta concentradora del propio Monex. ¿Esos datos existen y se van corroborando? Esos datos existen y se van corroborando en el sentido de que hay esa cuenta. ¿Qué parte, pues, de la denuncia del señor se está corroborando con la investigación del Sí, sí. Hay aspectos, desde luego, que no se han corroborado, o personas que no se han encontrado. Este en particular, que no es menor, sí. Sin embargo, digamos, se trata de una cuenta concentradora de un banco en otro banco, con un conjunto de actividades de todos sus clientes, ¿no? ¿De suerte un fondo de inversión puede ser? Pues me parece que es el mecanismo por el que una banca como esta se hace todas sus transacciones, que no es un banco, digamos, del tamaño, a lo mejor, de otros bancos en México. Aunque en este caso lo relevante es que la cuenta existe, sí, que forma parte de la propia estructura de operación de Monex, y que el señor que denuncia una cosa muy grave, por lo pronto, en ese punto está diciendo una verdad respecto a la existencia de una cuenta. De lo demás, vamos viendo que sabemos que la transacción no se ha encontrado en los términos específicos que hasta ahora se ha revisado, y advierto ahí un elemento de interés. Desde luego el caso Monex 2 también me parece pues muy relevante, porque hoy sabemos que hay implicadas 2 empresas en un contrato, pero que además hay una tercera empresa y una cuarta empresa que revela el propio informe. Advertimos que hay transacciones que van a militantes no de un partido, sino de 3 partidos políticos, que es lo que presenta el informe. ¿Se especifica cuáles? No se especifica qué partidos políticos. Desde luego hay uno que tiene cerca de 3,000 tarjetas distribuidas. Hay casos en donde se tienen un conjunto de tarjetas en una persona distribuida. Una persona distribuye muchas tarjetas, sabemos eso. Sabemos que hay 2 partidos que tienen 14 tarjetas en esta dirección, y bueno, pues es parte seguramente de información sobre la que en un cierto grado especulamos con los elementos que tenemos hoy a la vista, Carmen, porque esto también hay que precisarlo. Pero insisto, es el Tribunal Electoral al que tenemos que apoyar en este momento en una tarea de la relevancia que tiene la calificación de la elección presidencial. Desde tu mirada de las cosas, con lo que tú conoces, con lo que se ha dado a conocer periodísticamente hablando, con lo que hoy se presentó, ¿encuentras desde tu óptica pertinente o hasta necesario que se haga algo para modificar los plazos de la fiscalización y de la calificación electoral? Bueno, si el tribunal, te digo mi posición personal, si tuviera que tomar una determinación de este orden, si yo advierto que no tengo suficientes elementos para tomar una determinación en función de la información de que dispongo, creo que tendría que revisar la constitucionalidad de esos plazos y la naturaleza de la tarea que tengo que llevar a cabo. Es decir, cuál es el bien superior que tengo que mantener a la hora de establecer la calificación de la elección. Si advierto que de los elementos que están puestos en consideración, en realidad no hay un aspecto que deba considerarse preocupante o que lastime la equidad de un modo grave, entonces creo que no ha lugar la modificación de esos plazos. Si eso está justamente y ese es el parte del dilema del propio Tribunal Electoral. Yo digo una cosa más, es esa autoridad la que puede determinar la modificación de un plazo que la ley ha establecido. Son ellos porque esa facultad tienen en relación a su propio mandato. Te vuelvo a preguntar, ¿encuentras con lo que hay ahorita pertinente que ocurriera, conveniente que ocurriera? Lo desconozco, pero sí creo, o sea, no te puedo decir eso porque desconozco el fondo de los asuntos, ¿no? Digo que si en este caso hay fondo en los asuntos, me parecería desde luego pertinente y un bien superior, Carmen, en relación a lo que se está cuidando. Porque yo valoro como muy importante el trabajo que va a hacer el tribunal frente al juicio que se le ha establecido tenga como respuesta esa, a la hora de establecerse pública,
con el sentido que sea algo que permita y satisfaga, digamos, en términos de dar la tranquilidad de que no ha habido una violación grave a un principio que es base de la competencia política y democrática en el país. Déjame, Alfredo Figueroa, hacer una pausa y regresamos. Por cierto, que comento que tenemos en nuestras manos un comunicado de Monex. Nos ha enviado un texto Monex. Hicimos un programa aquí con Humberto Padgett y con Gustavo Castillo, colegas periodistas, y bueno, le comentaremos lo que Monex nos dice sobre lo dicho aquí. ¿Qué te dicen que es correcto? Bueno, regresamos en esta conversación, Alfredo Figueroa. Decía yo que Monex envía este comunicado a raíz de lo que Humberto Padgett y Gustavo Castillo conversaron aquí con nosotros en el programa de CNN al que los invitamos. Y bueno, leo brevemente que Monex reitera que nunca ha sido acusado de lavado de dinero, dice, ni delito alguno por parte de autoridades en México u otros países. Monex, dice Monex, solo ha actuado como colaborador de las autoridades, aportando información en las investigaciones a las que se hizo referencia durante el programa, en las que presuntamente terceros cometieron ilícitos. Todas las actividades de las empresas del grupo cumplen con la normatividad vigente y son supervisadas por las autoridades financieras de México. Monex dice estar obligado por la ley a respetar el secreto bancario, lo cual les impide abundar de manera pública acerca de las investigaciones en las que colabora con las autoridades competentes. Esto es lo que nos envía el grupo financiero Monex y que leemos textualmente. Bueno, pues ahí está la postura de Monex sobre la que aquí se dijo respecto a las investigaciones de casos que, bueno, pues vincularon precisamente actividades presuntamente ilícitas con servicios prestados en ese sentido por la institución. Alfredo Figueroa, nos queda esta parte final y pocos minutos de lo que hoy se presentó. ¿Qué destacarías como el dato más relevante desde tu punto de vista? ¿Que pueda arrojar luz sobre algo en particular o solo fue el recuento de datos y número de diligencias? Es esencialmente el recuento de datos, de número de diligencias, la aparición de un conjunto de bancos. ¿Te llama la atención el número de diligencias? Me llama la atención el número de diligencias, me llama la atención el número de autoridades involucradas con vistas de la autoridad. Es decir, la vista es la presunción de que se podría estar cometiendo una conducta ilegal que no está relacionada con la vida electoral, pero que puede estar relacionada con otros aspectos de la vida financiera, de delitos, etcétera. Y hay un conjunto de vistas en los asuntos que se conocieron. Llama desde luego mi atención. Hay asuntos, hay que recordarlo, no solo en dirección de el Partido Revolucionario Institucional y el candidato Enrique Peña Nieto. Hay también asuntos en relación al caso del candidato Andrés Manuel López Obrador y de los temas vinculados a las asociaciones Morena, en fin, aportantes. Hay datos que resultan muy relevantes. Digo yo, por ejemplo, en el caso Monex 2, me parece muy interesante saber que hay 4 bancos implicados en el fondeo. Me lo debes, de